Hola, hola. Hola Brigitte, ¿cómo estás? Qué bien. Aquí estoy muy contenta de verte. Qué Igualmente, igualmente, acá en punto. Gracias por la feliz año. puntualidad. Sí, qué Feliz bien. año ante todo. Sí. Y así empezamos muy bien el año, así. Claro que Me sí, claro que encanta. sí. Ya también estamos ahorita ya transmitiendo en vivo vía Facebook Live. Estos temas tecnológicos a veces nos pasan estas jugadas de último minuto, pero hay que decirle también sí, sí a todo. Lo Ya. bueno es que estamos pudiendo Está, hacerlo. está ya grabando y transmitiendo. Ya estamos grabando y también ya en estos momentos ya estamos saliendo en vivo vía Facebook Live. Muy bien. Oh, enhorabuena por Así tanta es, tecnología. Sí. así es, Brigitte. Ante todo, darte la bienvenida y las gracias por estar aquí presentes. Creo que es una manera increíble y hermosa para mí poder empezar el año contigo, ¿no? Ya. Y Y para mí, también, para todos, sí. claro que sí. Y también recordando que en unos meses más ya vas a estar aquí en Perú con todos nosotros. Sí. Sí, te vamos a tener desde el 18 de abril, un poco para recordarles a todos, hasta el 23. Vamos a tocar el 18 y el 19 el curso de trastornos mentales. El 20 va a haber taller de constelaciones familiares y el 22 y el 23 va a haber capacidad consteladora. Así que estamos muy contentos de poder ya en unos meses más poder tenerte en nuestro territorio. Gracias, Juan Carlos. Y gracias por tu invitación, porque me alegra mucho poder charlar contigo y charlar o imaginar que charlo con todos los que nos van a escuchar, ¿no? Claro que sí, claro que Gracias. sí. Brigitte, bueno, quiero también empezar con el video presentándote, ¿no? Ante todos, porque eso va Sí, a quedar grabado. Brigitte es gracias. psicóloga de profesión, consteladora familiar, creadora hoy del método Brigitte Champetier de Rips, principal difusora de la filosofía de las constelaciones familiares, directora de INSCONSFA, Instituto de Constelaciones Familiares de Madrid, y una persona muy especial para mí, la cual cambió mi vida, al cual estoy muy agradecido siempre, Gracias, Juan Carlos. ¿no? A ti. Así que bueno, empecemos con el tema que nos trae aquí, que yo te había ido comentando ya meses atrás, que es el amor en acción, ¿sí? En los últimos talleres, en las últimas conferencias que he tenido el agrado de poder asistir, hemos visto la evolución continua de las constelaciones familiares, del campo que se está creando también, y la aparición de nuevas fuerzas que hacen más profundas y potentes las constelaciones, y donde continuamente vemos que las dinámicas o lo que más se puede repetir siempre es el amor, ¿no? Formamos ahora parte de un nuevo campo, un campo que nos va dando nuevas pistas, nuevas comprensiones para mayor crecimiento. Y es un campo que nos invita a pasar del amor sentimiento al amor actitud, Brigitte. Entonces quería empezar esta entrevista preguntándote, según tu comprensión y tu experiencia, ¿qué es el amor actitud? Vale, bien. Em, a ver, Behelinger escribe un libro sobre el amor, pero no me acuerdo el título exactamente. Y dice, ¿qué es el amor? El amor es una actitud. Con lo cual, una actitud es frente a la vida, es algo que nos permite estar en acción, ¿no? Viene del hecho, ante todo, de decir sí a lo que hay. La primera condición de esa actitud es sí, está ocurriendo, está pasando, es lo que hay. Sobra los juicios, las comparaciones, sobra, es lo que hay. Y eso es amor, y eso ya es amor en acción.
es esa actitud que acepta que todo es en el momento presente como tiene que ser. Que el tiempo que tenemos para lo que sea es siempre el tiempo justo. Que tenemos más tiempo de lo que necesitamos. Eso es el amor en acción. Eso es la actitud de amor. Incluso algo bastante chocante para nuestras mentes, un poco arcaicas todas, con un fondo, ¿no? No hay nada que cambiar. Y eso lo entendemos cuando vemos la dimensión sistémica, que todo lo que ocurre, primero, vive necesariamente una curva ondulatoria y a través de esta curva ondulatoria y de los fenómenos de homeostasis, de equilibrar, dar y recibir, de las fuerzas, diferentes fuerzas de sanación que actúan sobre todo lo que estamos haciendo, que compensan continuamente todo lo que ha ocurrido en el momento y en el pasado. Todo es como tiene que ser. Todo sirve a algo del pasado y todo abre algo para el futuro, con lo cual no hay nada que cambie. Oh, aceptar eso es algo también de amor en acción. La actitud del sí, de amar lo que hay como es, amar la vida, ¿verdad? Y entonces eso nos obliga a pasar de ese ego muy desarrollado cuando somos adolescentes o jóvenes adultos, en que necesariamente tenemos que crearnos metas, metas para arreglar el mundo, para que nuestra vida tenga un sentido, aportemos algo. Y cuando maduramos decimos sí, todo es exactamente como tiene que ser. Yo sí, necesito contribuir, pero no desde, yo veo otra cosa que lo que hay, sino aportar, colaborar, co-crear desde mí a todo lo que hay, pero desde esa rendición a que todo es como tiene que ser. Y eso es una gran renuncia eh, a ese ego, poder decir, todo es como tiene que ser, ¿verdad? Entonces ahí viene nuevamente el asentimiento a Mm. aceptar todo como es, a la vida. Así es la Sí, vida, es lo que eso es. nos tocó. Y también a tomar a cada uno como es, ¿no? Ya. De repente poder renunciar a mis preferencias, a mis rechazos, a mis miedos. Sí, Me pone de repente en ese nivel donde soy uno más, ¿no? Yo te decía, un puntito de arena más dentro del sí, universo. sí, sí, Y tal vez entender que así como tú eres un puntito, hay otros puntitos más y poderles decir a todos, gracias por ser como eres. sí, eso es, sí, Tarea compleja en el día a día. sí. Y también vivir lo que nos toca. Y vivir que necesariamente somos ondulatorios, quiere decir que habrá aspectos que nos guste de nuestra vida y aspectos que no. Es necesario tomarnos como somos. Es también una gran... Eso, amarse a uno como es, Bergelinger lo llamaba un acto místico. Conseguir amarme como soy, sin querer transformarme, sino vivir esas llamadas, por ejemplo, de mi cuerpo, de mis síntomas, para ver algo que yo no había visto, y amar y rendirme y crecer, porque es un impulso de vida ir creciendo y vivirlo así.
desde el servicio a la vida. Y ese es el servicio a la vida que nos abre a los demás. Sobre todo, bueno, después de los 30 40 años, tenemos una visión mucho más completa de todo lo que hay y es poder ser más humilde porque soy uno más, como ahora descubro que tanto, y también al servicio. Y que cada uno es necesario en lo que sabe hacer, en lo que puede ayudar, en el daño que puede hacer, en todo. Uno es necesario como es. Sí, gran tarea de entrega y de crecimiento total en la humildad, ¿verdad? Sí. Correcto. Y acá viene mi siguiente pregunta. ¿Todos somos capaces de amar, de estar en este amor actitud? No, no todo el mundo. Ese amor, actitud va unido a lo que llamamos estar en el adulto. Y como ya sabemos, un porcentaje pequeño de la humanidad está en el adulto, ¿no? Bien. Sin embargo, mira, distinguiendo el adulto, que conscientemente acepta todo como es y a todos como son, y deja a cada uno con su responsabilidad, o sea, no es un buenista, o sea, dejo contigo el daño que has hecho, tu responsabilidad, y yo asumo mis responsabilidades. Vemos que hay culturas que sin estar en lo que llamamos adulto, aquí nosotros en Occidente, ¿verdad? Eh, que se rinden a lo que hay, que aceptan la vida como es. Eh, entonces, hay culturas, quizá más en Asia, y también yo observé eso, por ejemplo, en la gente que vive en el campo, que está acostumbrada a decir sí a lo que la naturaleza diga. Estos días llueve mucho, pues ¿qué le vamos a hacer? Es así, me rindo. Se han destrozado los cultivos que tenía preparado, ¿qué le voy a hacer? Me rindo, acepto y sigo trabajando, ¿no? O al revés, ahí vemos que en todas las culturas más antiguas hay muchos rituales de gratitud a poder tener ese año más frutal que otros años o más, o recolectar. Todos esos actos de gratitud también forman parte del amor en acción, del reconocer lo que hay y darle las gracias. Y no necesariamente va unido al adulto. Quiere decir que el adulto sería la figura más alta de nuestro crecimiento, pero que podemos estar en esa aceptación y esa gratitud a la vida como es, de un modo menos crecido, quizás más humilde, podemos decir, desde nuestra mirada, ¿no? Mm. Más espontáneo para cada persona de repente, ¿no? Y sabiendo que la gratitud nos lleva hacia la aceptación, el asentimiento a la vida tal y como es. Entonces, la gratitud Sí. nos llena Inclu- también. Incluso es al revés, porque si agradeces algo es que ya lo has aceptado. Correcto, ¿Verdad? Entonces, tal cual. eh, cuando es algo bueno para ti, pues de un modo instintivo, o sea, ni lo piensas, ni dices sí y luego gracias, sino gracias, ¿no? Y hay momentos que son más difíciles de vivir, en los que primero pasas por esa rendición a lo que hay y después te das cuenta y después dices gracias por eso, ¿verdad? ¿Verdad? Brigitte, y Sí. dentro de este proceso de vivir en amor en acción, ¿cuál vendría a ser la intervención del holograma en este proceso? Cuando hemos podido hablar del holograma, ¿no? De este ser realizado y que tal vez nos pide soltar todo aquello que ya no es útil para mi sistema y el sistema colectivo y entender.
que soy parte de todo y todos son parte de mí también. Entonces, ¿cuál Ya. podría ser ahí el papel del holograma en este proceso? A ver, nuestro holograma está compuesto de varias cosas, ¿verdad? Y en el fondo es la fuerza que me dirige o que me muestra cuál es el ser realizado o la misión que los grandes sistemas a los que pertenezco necesitan de mí. Entonces, lo que vemos es precisamente que lo que se necesita de cada individuo es que se acerque a su ser realizado, quiere decir, a esos momentos en que uno vive las fuerzas del amor, vive el sí, vive el respeto, vive la inclusión, vive el equilibrio entre dar y recibir. Son momentos en la vida y eso yo creo que todos los individuos pueden vivir momentos así, que pueden ser segundos, segundos de rendición, de admiración, de algo, de gratitud, de respeto, y hace que la persona está en esos segundos en lo que todo su holograma, todo su sistema familiar necesita de ella y le acerca un poco a su misión, porque posiblemente no estamos mucho tiempo en nuestro ser realizado, ¿no? Pero lo que siento es que cada individuo tiene en su vida algunos momentos en que sí está en su ser realizado. Y a veces también la vida nos va a pedir renuncias. Sí, para estar en el ser realizado hay que realizar unas cuantas renuncias. Para estar en el adulto sabe renunciar, porque siente que es para él, para un bien mayor, renunciar a esas emociones dramáticas primero y estar solamente en las emociones del presente. Cuando estoy en las emociones del presente, nunca estoy en el dramatismo. Pero es una tentación muy grande. Guau, 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 la víctima o no, es una tentación al que cada uno estamos confrontados. Y allí sí que no muchos aceptan renunciar al dramatismo, aceptan renunciar a algunos aspectos de la vida, esos aspectos fáciles, la queja. ¿Qué es lo más, qué hay más fácil que la queja? Y es lo más peligroso. Entonces, poco a poco con la vida vemos que la vida nos muestra, "Mm, por aquí no". Además, cuando vivimos una queja propia, ¿no? Una manipulación, nos quedamos mal después, mal. Ah, vale, eso era la señal, bien. Y poco a poco la vida nos pide, nos muestra el valor de la renuncia para sentirse mejor, más expandido, más armonioso, más en sintonía con los demás, más fuerza. Y también a veces nos pide renunciar a nuestras propias expectativas de lo que yo Ah, pensé que iba a ser la vida. claro, sí. Eso incluso es una etapa como muy generalizada en la vida. Mirar, en la adolescencia y la juventud, el adulto joven, es necesario que cada persona descubra metas, expectativas que le estimulan para hacer algo más, para crecer, para participar, para contribuir. Es necesario. Y luego, la vida, después de los 30 años, nos pide que renunciemos a esos objetivos. Que todo lo que hemos ganado es muy bueno porque nos ha fortalecido, nos ha dado seguridad,
pero que después llega un momento en que la vida nos muestra lo que necesita de nosotros. La vida, no nosotros. Y ahí es un gran salto también. Y yo me quedo con una frase que tú mencionas bastante, que sin soltar algo no hay crecimiento posible, Ya. ¿no? De que muchas veces soltar cosas a las que hemos dado mucha dedicación en la vida, pero que ya cumplieron su misión, ¿no? Y que la vida nos pide dejarla atrás, cuesta, pero es abrirnos a esta otra dirección, a otra comprensión, que finalmente es lo que el universo necesita de nosotros. Es que en esa etapa, adolescencia, joven adulto, nos dedicamos a cosas muy a fondo, muy profundamente, adquirimos mucha eh, capacidad y con mucha autodisciplina hemos conseguido transformarnos en un ser valioso en un aspecto u otro, ¿no? Pero aquí es donde vemos que la vida nos va a pedir algo más. Pero lo que estamos haciendo es algo que excluye a otros. Por ejemplo, me dedico totalmente a esa manera de ver la vida porque para mí es la mejor. eh, Mejoro mucho, hago muchos sacrificios, lo que sea, para ser la persona que vale en ese campo, ¿vale? Y los demás pueden contar conmigo, pero dentro es eso es bueno, lo demás no, lo demás no. Y entonces precisamente después de los 30 años hay incluso un fenómeno estructural, biológico, que hace que entiendo que las polaridades son, no son la realidad, que cada uno es válido dentro de una opción, pero que todas las opciones son válidas. Entonces llega un momento en que siento que necesito renunciar a mi polaridad, a mi enfoque que siento superior. No, es un buen enfoque, pero no es superior. Los demás enfoques son también válidos. Y entonces eso es un cambio radical de comprensión del mundo, de la vida y de la meta de uno. Y de mi lugar también, ¿no? Claro, sí. Cuando vemos el tema de lo que la vida nos va pidiendo, los cambios que vamos afrontando en la vida, podemos también observar que lo que es para nosotros tiende a ser fácil, ¿no? Se da, se presenta. En el sentido Mm, de, no puede ser que el proceso sea fácil, pero llega, ¿no? mm, Y a veces lo que nosotros queremos forzar, manipular, porque es lo que yo tenía estructurado para mi vida, se empieza a derrumbar por el otro lado. sí, eso es, sí. Mm. Sí, y la vida nos presenta opciones y ahí para mucha gente es eso o nada, eso o retroceso en tu vida. Para otros es eso u otro, pero que la vida te muestra que para ti lo que más fuerza te da, más completud te da, es realmente una dirección, ¿no? Y cómo o cuándo se llega a descubrir esta misión que el universo espera de nosotros. Ya. No lo sé. Creo que realmente no hay fechas, ¿sabes? Eh, y creo que es más importante el ser realizado. Eh, Porque en función de cómo vivo las fuerzas del amor, el sí, la gratitud, cómo vivo, eso es lo que va a definir lo que yo pueda hacer. Y lo que vi también hace un tiempo es que
esa misión, a ver, cuando pensamos misión, pensamos algo que tengo que hacer, bien cuadrado, bien terminado, y precios. Muy bien, vale. Eh, Aquí, con respecto al holograma, no es esa la idea o la realidad. En el holograma nos muestra, o sea, somos a la vez onda y partícula, todo, ¿no? Nuestro ADN nos muestra onda y partícula y cada uno, y precisamente la onda, digamos, se transforma en ese ser realizado, y la partícula va a ser el qué hago. El ser, o sea, la onda me muestra mi ser y la partícula me muestra qué hago. Pero pude comprender que no se trata de qué hago como un instituto bien hecho con muchos clientes, por ejemplo. Bien. No. ¿Qué hago frente a tal hecho, a tal realidad? Pinceladas de qué hago. ¿Qué hago frente a a la injusticia? Pero no en ese sentido. ¿Qué hago frente a algo muy difícil? ¿Qué hago frente a un perpetrador o una víctima? ¿Qué hago a nivel concreto en diferentes momentos? O sea, con todo lo que está ocurriendo, cómo reacciono como ser? ¿Y qué hago frente a esa realidad concreta? Qué De profundo. modo Sí, de modo que en el fondo no se trata tanto de lo que voy a hacer y que los demás van a ver. No, mi misión la gente no la va a ver. La estoy viviendo paso a paso, viviéndola. Y es como cómo reacciono con esa persona, cómo reacciono con esa noticia, cómo reacciono con ese hecho, cómo actúo, qué digo, qué siento. Porque además eso crea resonancia. Mi manera de sentir, de pensar, con lo que está pasando en mi vida, en mi familia, en el mundo, que están pasando muchas cosas. Y mi actitud, mi ser y mi actitud crean resonancia. Entonces ayudan a que las cosas vayan a peor o vayan a mejor. Así como también recibo la resonancia que otros crean. Sí, por supuesto. Sobre todo si no estoy en el adulto, puede más lo que las influencias de fuera. Si estoy en el adulto, lo que me va a ayudar a crecer más va a ser lo positivo de las resonancias. Lo negativo no me va a alcanzar. Sí. Brigitte, también quería comentar de algo que estamos vivenciando mucho, que es estar desde el cerebro del corazón, ¿no? Quería que nos expliques un poco de los tres cerebros que tenemos y Ya, cómo desde el corazón podemos renunciar a comprender, a comparar. vale, sí. Entonces, yo pensaba que el ser humano había vivido primero desde el cerebro intestinal, luego el de la cabeza, y luego No, ahora sé, he podido comprobar que los tres han existido siempre a la vez y que incluso entre los primeros hombres había personas que vivían en uno de los cerebros más desarrollados. Entonces, a ver, explico. En momentos de supervivencia, que son los primeros 100.000 o más años de vida del ser humano, eh, en el intestino tenemos todas las reacciones de ataque, defensa o inhibición, parálisis, vale, bien. Y también tenemos allí
memorizado en el cerebro el vengar o el pagar por la culpa, y entonces pago por alguien o pago por el daño que yo he hecho. Eso forma parte de nuestro cerebro intestinal. O, o vengo a alguien, ¿vale? Es interesante mirar la nueva medicina del doctor Hammer, ¿no? Que ha analizado los conflictos emocionales a raíz que están en la raíz de los diferentes cánceres. Pues el cáncer de colon, que es precisamente forma parte de la zona del cerebro intestinal, de la supervivencia, del vengar y agredir o vengar o pagar por. El cáncer de colon se va a dar de la misma manera en el torturador que en el torturado. Muy interesante eso. Entonces, cuando las condiciones de vida se hicieron un poco más fáciles, muchas personas empezaron a utilizar los lóbulos frontales, que es decir, los hemisferios. Y con, primero, sobre todo, el hemisferio derecho, que permite ver las cosas de un modo global. eh, eh, Antes del progreso, porque el progreso técnico viene gracias al hemisferio izquierdo. Entonces, primero se utilizó bien el hemisferio derecho, que permite pues las artes, las expresiones metafóricas, las visiones globales, y poco a poco se pudieron unir a toda la fuerza que nos venía del hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo lo que hace es vivir en el tiempo, contar, ver esto primero, esto después, y organizar y comparar. Eso es más pequeño, se pone allí, eso más grande allá, eso corta, eso no corta. Y gracias al hemisferio izquierdo ha nacido la tecnología de hoy. Gracias a los dos. Cuando los dos se unen, estamos en la mayor producción eh, intelectual que podemos tener. Pero la consecuencia es que eso lo vamos a llevar al terreno también de la vida cotidiana y de empezar a comparar. Ah, yo soy más pequeño, ese es más grande, eso es más guapo, ese es menos, es juzgar y juzgar, comparar y juzgar, crear polaridades. Entonces, digamos que el defecto, por ejemplo, de permanecer mucho en el cerebro intestinal es estar en la venganza o en la culpa y de autocastigarse y estar mucho en el cerebro de la cabeza es estar mucho en el juicio, en comparar, observar, en vez de ver, ah, es así, no, es ese y ese otro, y quién mejor, quién, y estar en polaridades. Vale. Y el tercer cerebro, que se está desarrollando mucho hoy en día, o sea, desarrollando no, sino que mucha gente empieza a vivir desde el cerebro del corazón. El cerebro del corazón es mucho más potente que los otros dos. Manda sobre el cerebro de la cabeza, quiere decir, manda sobre los pensamientos y manda sobre eh, las emociones de venganza o de culpa. Manda. Entonces, precisamente, este cerebro del corazón, cuando ustedes lo utilizan, sienten que inmediatamente están en el sí. Sí, es así. Y empiezan a ver todo con compasión, con comprensión. Nace la bondad, nace la alegría, nace la gratitud espontánea.
y nuestros pensamientos se transforman y se ponen, se armonizan con el corazón. Entonces, cuanto más personas estén en el corazón, más resonancia hay de una vida en común, sin lucha, sin polaridad, una vida en que cada uno tiene una esfera y es reconocido y respetado por los demás, ¿no? Entonces, para mí lo interesante fue ver que los tres cerebros existían desde el principio y desde el principio, si bien la mayoría de la gente estaba en el cerebro de supervivencia, ya había algunos individuos que vivían desde el cerebro de la cabeza y alguno que vivía desde el cerebro del corazón. Cuando se habla de en las antiguas tribus que solía haber o podía haber el consejo de sabios que daban buenos consejos, buenas orientaciones prácticas, eran los que habían conseguido desarrollarse y vivir desde la cabeza. Y alguno podía estar en el corazón. Y, por ejemplo, Jesucristo, que murió a los 33 años, pero diciendo sí a todo lo que había, respetando a todos, en un ambiente de guerra, de lucha, muy posiblemente donde la sociedad en su conjunto estaba más en el cerebro del intestino. Él aportó algo diferente. Estaba viviendo desde el corazón, viviendo adulto consciente desde muy joven. Así. Entonces, muy interesante porque eh, ser adulto, vivir en el adulto o vivir en el corazón, es también una decisión personal. Es renunciar a la lucha, a la lucha contra otros. Es renunciar al juicio. Yo soy mejor que estos o soy peor que estos. Renunciar a esto. Es todo un desarrollo personal debido a nuestras decisiones, a nuestros actos. Es vivir el amor en acción con nosotros mismos. Es una revolución también, Brigitte, entonces, ¿Ya? ¿Sí? ¿Se puede decir así? ¿no? Pero No, no no es, revolución de pelea, ¿no? Sino interna de... sí, son renuncias para amar más, para respetar más, para... Y posiblemente ves a alguien que está a tu lado, que hace cosas que tú no harías, que... A ver, pero como que de repente algo, una información, pero esta persona es tan, necesita tanto respeto como tú, ¿por qué la juzgas si ha tenido una evolución diferente de ti? Necesita todo tu respeto. O sea, quiere decir que también recibimos informaciones, que se corresponden a las actitudes de generosidad, de renuncia que podemos tener, de renuncia al juicio o al egoísmo. Y de entender que cada humano, cada ser que vemos es digno tal y como es, porque Ujú. todo lo que pasó ha hecho que estas cosas sucedan y Sí, que sea como es, pero también de compasión, ¿no? De compasión hacia el otro. sí, de compasión por un lado y de bondad por otro también, sí. Y de alegría. Es que la alegría nos vuelve muy humildes. La alegría de que cada uno sea como es.
de que cada uno es tan necesario como yo, o que cada uno Ujú. somos necesarios en esa evolución, sí. Y acá viene otro tema que, bueno, para explicarles un poco que también que lo que has comentado del cerebro corazón, hay todo un instituto, ¿no? El HeartMath Institute, que se ha Sí, encargado de profundizar en ver el alcance de, de, de- de la energía que finalmente se emana del corazón. sí, sí, Brigitte, sí, comprendiendo esto, que todos somos valiosos, que cada uno tiene un proceso diferente, que todos somos parte de, somos entonces fractal de lo más sí, grande. sí. No sabemos de qué Así todavía. es. Eh, de una conciencia creadora, conciencia de amor, no sabemos, no sabemos. De una frecuencia que lo abarca todo, que lo ve todo, que lo sabe todo. Sí, no sabemos, no. Pero somos fractales de eso. Y las experiencias de meditación que uno puede tener o de constelación, hay momentos de representación que nos conectan con esa otra dimensión, con esa otra frecuencia. Y lo vivimos, o sea, no es algo inventado, es algo que experimentamos. Y es tan, ¿cómo decirlo? Bello, emocionante, no en el sentido dramático, sino llena tanto que uno desea seguir viviendo eso en su vida. Uno desea seguir viviendo este amor a todo como es, mm, ese acercamiento a esa otra, a esa conciencia, otra conciencia no, eh, algo más grande, que hay momentos que sentimos muy en nosotros. Y aquí, mira, aquí la pregunta es, ¿y entonces y la libertad qué? Pues sí, la libertad existe. Porque si bien todos somos tomados, a ver, gracias a que, no, a ver, lo voy a decir de otra manera. Hay dos maneras en que crecemos mucho. Cuando estamos enamorados, ¿eh? O cuando vivimos algo muy hermoso, se sueltan las resistencias, se abren, nos transformamos. Y cuando sufrimos, cuando alguien nos ha insultado, agredido, cuando sufrimos una enfermedad, un dolor, lo que sea, eso nos permite crecer. No de inmediato, pero sí va a ser un instrumento de crecimiento. Con lo cual, es necesario que haya perpetradores. Es necesario. Y mirar, pueden recordar un momento que alguien les hizo daño, ¿vale? Y que después crecieron, quizá bastante después, ¿vale? Bueno, pues como todo se equilibra, quiere decir que me han hecho crecer con un daño, por lo tanto, yo haré daño a alguien para que esa persona crezca. Es el equilibrio de la vida. Yo también voy a hacer daño. Entonces eso nos hace también crecer mucho porque nos hace decir, fuera la culpa. La culpa es una historia de niño y de ego, puro ego. Solo me intereso por mí, no por el daño que he hecho al otro. El adulto ve, sí, ahora me doy cuenta del daño que le hice. Vale, asumo las consecuencias, asumo la responsabilidad. Sé, como yo tuve la experiencia para mí,
que esa persona va a crecer gracias al daño que le hice. Por lo tanto, asumo, fue necesario que yo hiciera ese daño y que yo sea esa tan mala, que no quería ser yo tan mala, pero sí. Y entonces, ahora decido reparar. Y gracias al daño que hice a esa persona, me voy a transformar en alguien que al revés va a ayudar mucho a todos los que le rodean para no volver a repetir ese daño. Entonces, ahí es donde aprendemos a ver las cosas desde el corazón, desde la compasión, desde ese amor en acción de todo está al servicio de la vida, todo está al servicio del amor. Me doy cuenta que hay momentos que me pongo ciega y hago daño. Ah, pero es para todas las consecuencias posteriores. Y es también para equilibrar algo que antes pasó. Muy bien. Vale. Entonces, eso nos vuelve como muy humildes y que en general cuando hacemos daño es cuando hemos utilizado nuestra libertad. No siempre, pero a menudo. No siempre, porque a veces somos tomados por la energía de una persona que hubo con mi familia, mi holograma, el suyo, hubo algo y soy tomada por una venganza. Y no sé por qué, hago daño, vale. Pero en general, a menudo hay un instante en que me doy cuenta de lo que voy a hacer. Y en general uno utiliza su libertad en el sentido más fácil de lo que hay. No siempre, pero a menudo. Entonces, cuando uno va a hacer daño, hay un segundo, no, no pasa nada, lo hago. Vale, sí. Y también hay momentos opuestos de algo que se me pide, algo grande. Tengo la conciencia de lo difícil que va a ser dar ese paso y siento la libertad de renunciar a ello porque oye, tanto no, o sea, de renunciar o de entregarme a algo un poco más difícil de lo que yo me esperaba. O sea, que la libertad son instantes en los actos donde va a haber una consecuencia, o para otros o para nosotros, ¿no? Sí existe esa libertad. Qué profundo, muy profundo, Ya. muy interesante verlo desde ahí. Bueno, Y intenta experimentarlo cada uno sí, porque yo solo digo lo que yo he podido experimentar en mi vida, claro. claro que sí. Hablando de experimentar, Brigitte, ¿el amor sana? Es lo que se ve, es lo que se ve. Entonces, a ver, no sé. Podemos ver en las constelaciones que muchas veces una actitud de amor profundo, de renuncia, de entrega, es suficiente para que el nudo que se vio en la constelación se desenrede. Pero cuando la situación es algo, digamos, más difícil, más grave, además del amor, hay que ver algo más, además del amor, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es, o sea, quiere decir que lo que hay no es suficiente, hay que poder mirar más allá y ver con amor otra cosa que nadie había visto entonces.
Siempre la clave es siempre amor, pero la clave ahí es lo sistémico. Quiere Correcto. decir que cuando hay algo grave hay que ir más allá. Y a veces lo que está más allá, o este ancestro que sufrió tanto, que fue tan rechazado, no se quiere mostrar, tarda mucho en mostrarse. Y quizá especialmente los que hicieron daño, que fueron despreciados, que como que desconfían del vivo y que exige de nosotros con mucha rendición. Ahora, en la constelación no sabemos lo que pasó y gracias a eso podemos dar nuestro amor. Quizás si supiéramos lo que pasó, tendríamos más nuestras polaridades, nuestras opiniones podrían actuar quizá. Pero la constelación nos hace crecer, nos hace amar lo que hubo y cuando salimos de una constelación estamos muy ampliados como para seguir en esa aceptación de todos como son. Sí. Y de liberar todo juicio, todo protocolo, simplemente entregarnos al momento, ¿no? Ya, sí, Para que todos estos ancestros que escondían dinámicas, ¿no? sí, Puedan tener un lugar en nuestro corazón y ser amados y respetados desde ahí. mm, sí. Mira, en nuestro corazón o que a través de nuestra mirada de amor, que luego los vamos a olvidar, Sí. recuperen su lugar de hombres dignos, hombres o seres humanos dignos en todo nuestro sistema familiar, en todo nuestro holograma, ¿verdad? Y que han sido parte a que nosotros estemos hoy aquí. Sí, así. Brigitte, quería hacerte una última pregunta. De lo que tú has experimentado con este camino tan amplio, ¿cuál sería la mística que acompaña las constelaciones familiares? A ver, mística, ¿qué quiere decir? Misterio, ¿verdad? Aceptar que hay algo más grande que no se revela, que es que nos pide que no encerremos. No es Dios, no es tal, no es, o bueno, o si es Dios, déjale que se expanda. Para mí, a ver, la palabra mística significa que no sé, estar en el no saber de otras dimensiones que no puedo comprender del todo, pero que me abro, como digo ahora, me abro a lo invisible, me abro al silencio, me abro a la gran conciencia o a otras frecuencias o a otras energías que hay. Tenemos tan poco conocimiento sobre las energías que nos mueven, que han creado ese mundo, pues ahí está. La mística es un poco la humildad ante todo lo desconocido que se va revelando poco a poco y que pide nuestra entrega y también nuestra humildad. Mira, de vez en cuando tengo la tentación de decir, vamos a ver o hablar o honrar lo más grande. Porque lo más grande, eso es falta de humildad. No, algo más grande. Y de hecho, en las constelaciones vemos que cuando se representa algo más grande, vienen energías mayores que dicen nosotros somos más Más grande que grande. eso, más grande y más grande. Entonces, es estar en una actitud de rendición a que
todavía nuestra comprensión no alcanza, nuestros conocimientos no alcanzan. Vemos que ese algo más grande nos está dando un desarrollo de tecnología que es proyección de ese algo más grande a nivel humano, ¿no? Posiblemente los científicos descubran más a propósito de lo que hay, qué es ese algo más grande, cuáles son las energías que existen, además de lo que vemos, de esa energía electromagnética, pero más allá, ¿qué? Para mí eso es lo místico. Unido a que todo está como bañado en ese amor en acción. Y como dicen pues científicos, amor en acción. Eh, como dicen, energías que lo saben todo, que lo sienten todo, que son puro amor, que pueden todo. Eso es lo que se manifiesta en una sanación. Vale. Nos abrimos a eso, a esa gran telaraña. Sí, es la única manera de recibir más información. Si yo digo, sí, sé que es así, es esto y lo otro. Ah, Eso era entonces, todo, claro. he cerrado la puerta a más información. Gracias a todos, ahí nomás, claro. Sí, y creo que la mística precisamente es la que nos abre a todo. Y a poder sentir el momento también, ¿no? Claro. De lo que vaya a venir, Sí, las sí, fuerzas que se vayan a presentar también en cada ejercicio o constelación que tenemos. sí, sí. Y vemos que son todas diferentes y que últimamente recibimos mucha nueva información, mucha, mucha nueva información, nuevas formas de amor o de sanar. Sí, Y qué mejor manera de cerrar también la entrevista sabiendo que de esta manera nos abrimos para todo el 2026 a ver qué sí, más vendrá. eso es, eso es. Juntos Gracias, todos en este camino, en este proceso, ¿no? eso es. Y lo bonito es que hay resonancia. Cuando uno sabe algo, se vuelve a presentar varias veces cuando es útil y lo podemos utilizar muchos y crear una nueva resonancia. Y muchos se abren a eso. Sí, muy hermoso. Claro que sí, Brigitte. Agradecerte el tiempo. De verdad creo que es muy importante poder escuchar estas comprensiones y que esto pueda también ser divulgado hacia otros que de repente no tienen la oportunidad todavía de ir a algún taller, algún curso, ver un video, porque muchos aprendemos y esto se va transmitiendo pues de persona a Sí, persona, haciendo que todos vayamos a resonar también con esa información. así es, sí. Nos Qué abrimos a lo bien. nuevo este 2026 entonces. Eso es. A nuevas posibilidades, nuevas informaciones, nuevas conexiones entre todos nosotros. A todos los que están escuchando, pues que les vaya muy bien, que se abran, que reciban muchos regalos en ese 2026. Muchos son sorpresas, ¿eh? ¿Pero qué? ¿A mí eso? ¿Verdad? Así, Así. así es, Brigitte. Muchas gracias y volver a repetir que te esperamos en abril, el 18 de abril, acá la Escuela de Nuevas Constelaciones de Marita Escalante está Muy haciendo bien. posible que vengas y te vamos a esperar con los brazos abiertos, del 18 al 23 de abril. Muy bien, nos vemos en Lima. Qué bien, me alegro mucho. A vivir. Gracias, Juan Carlos, y a vivir. Muy bien.
Muchas Vale. gracias, Brigitte. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, Chao. gracias. Cuídate. Gracias.